Estoy harta de tus quejas y del griterío eterno de esos mocosos, gritó el marido, arrojando lejos el plato de sopa. Ese mismo día se fue con su amante, dejando a su esposa sola con 3 hijos seguidos. Pero el muy canalla no sabía que el boomerang volvería. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje en la pequeña cocina, iluminando de mala gana el caos habitual de una familia joven. Pilar estaba de pie junto a la estufa, removiendo la papilla con una mano mientras con la otra sostenía en la cadera al pequeño Aurelio, de 2 años, que intentaba a toda costa agarrar la cuchara caliente. Su cabello, que antes arreglaba cuidadosamente cada mañana, ahora estaba recogido en un moño desordenado con una goma para el pelo que había encontrado el día anterior entre los juguetes de los niños. En su bata había manchas del día anterior, gotas secas de sopa y huellas de deditos manchados de puré de zanahoria. Santiago, de 4 años, estaba sentado a la mesa, hurgando con la cuchara en el plato de papilla, lanzando de vez en cuando miradas tristes al televisor, donde parpadeaban los colores vivos de los dibujos animados matutinos. Soledad, de 3 años, daba un espectáculo a su lado, haciendo que su muñeca se negara a desayunar, exactamente como ella misma. «Mamá, ¿por qué la papilla está tan asquerosa?», preguntó Soledad, arrugando la nariz. «¿Porque no la has probado, mi amor?», respondió Pilar con una sonrisa cansada, sintiendo que Aurelio se volvía cada vez más pesado en sus brazos. El pequeño claramente estaba a punto de montar otro concierto, los síntomas eran más que familiares. Desde el dormitorio se oyó un resoplido molesto, luego el crujido de la cama y pasos pesados. Esteban apareció en el umbral de la cocina como una nube de tormenta en el cielo despejado. Tenía el pelo despeinado, el rostro marcado por la almohada, pero incluso así seguía siendo atractivo, alto, de hombros anchos, con rasgos perfectos que antes hacían que el corazón de Pilar latiera más deprisa. «Otra vez ese alboroto desde temprano», murmuró Esteban, dirigiéndose a la cafetera. «¿No puedes enseñarles a esos niños a comer en silencio?». Pilar sintió que algo se encogía dentro de ella. No hacía tanto, ese mismo hombre miraba con ternura los desayunos infantiles, se reía de las ocurrencias de Santiago y alimentaba con paciencia a la caprichosa Soledad. Ahora, cada sonido de los niños le resultaba una ofensa personal. «Son solo niños, Esteban», dijo Pilar en voz baja, intentando no dejarse arrastrar por la ira que cada vez más a menudo subía en su pecho. «Y además, ya son las 8:30, no es tan temprano». «Para mí sí lo es», replicó Esteban, cerrando de golpe la puerta del armario. «Anoche estuve hasta casi medianoche en una cena de trabajo, entreteniendo a clientes. Y ahora, este jardín de infancia desde el amanecer». Aurelio, como si sintiera la tensión en el aire, empezó a gimotear. Pilar lo abrazó con más fuerza, instintivamente protegiéndolo del enfado del padre. Antes, Esteban era el primero en correr hacia el niño cuando lloraba, lo calmaba, lo acunaba en sus brazos. Ahora, las lágrimas infantiles solo despertaban su irritación. «¿Puedes sostener a Aurelio mientras pongo la mesa?», le pidió Pilar, tendiéndole al niño. «Tengo las manos ocupadas», gruñó Esteban, levantando ostentosamente la taza de café con ambas manos, aunque una sola le bastaba. Pilar se dio la vuelta sin decir nada. Antes intentaba discutir, demostrar que la crianza de los hijos era asunto de los dos. Ahora prefería ahorrar fuerzas, cada palabra podía ser la chispa que encendiera el polvorín. De repente, Santiago dejó caer la cuchara, que resonó al golpear el suelo. Esteban se sobresaltó como si lo hubieran golpeado. «Santiago», rugió, «¿cuántas veces te he dicho que comas con cuidado?». El niño frunció los labios, con los ojos llenos de lágrimas. Pilar recogió la cuchara, la enjuagó bajo el grifo y se la devolvió. «No pasa nada, cariño», dijo con ternura. «A todos se nos cae algo alguna vez». «Pues yo creo que ya deberías saber comer como una persona», refunfuñó Esteban. 4 años y todavía lo tira todo como un bebé. Pilar apretó los dientes. 1 año atrás, Esteban le enseñaba a Santiago a sostener la cuchara, le mostraba con paciencia cómo comer bien, se reía de sus torpes intentos. De aquel padre no quedaba ni rastro. «Lo intenta», dijo ella en voz baja. «Poco intenta», cortó Esteban. «Y ya que hablamos de intentos, ¿no has pensado en buscar trabajo? Te pasas el día aquí, como una señora, y cada vez se necesita más dinero». Pilar sintió que la sangre le subía al rostro. Ese tema aparecía con más frecuencia, y cada vez dolía más.
Aurelio solo tenía 2 años, se recordó. Además, ¿quién cuidaría a los niños? Una niñera costaba tanto como lo que ella podría ganar. Bueno, no sé, dijo Esteban con un gesto de desdén. Los demás se las arreglan. Mira a la mujer de Ignacio, trabaja y los niños están atendidos. Pero aquí, paseó la mirada por la cocina, la comida infantil a medio comer sobre la mesa, los juguetes esparcidos por el suelo. Su mirada estaba llena de desprecio, como si observara un piso ajeno y descuidado. ¿Y aquí qué? No aguantó más Pilar. Aquí están tus hijos, tu casa, tu familia. No me grites, dijo Esteban fríamente. Además, tengo que irme al trabajo. Bebió el último sorbo de café, dejó la taza en el fregadero sin siquiera enjuagarla y se dirigió al recibidor. Pilar lo siguió con la mirada, sintiendo cómo la mezcla de ofensa e impotencia le daba vuelta el corazón. El día se arrastró como caramelo pegajoso. Pilar realizaba mecánicamente sus tareas habituales, alimentaba a los niños, limpiaba, lavaba la ropa, jugaba con los pequeños, leía cuentos a Santiago. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. ¿En qué momento se habían convertido en extraños? ¿Cuándo había dejado Esteban de verla como esposa para verla como una carga? A la 1:30 escuchó pasos familiares en la escalera. A veces, Esteban volvía a casa para almorzar, sobre todo cuando no tenía reuniones importantes. Antes, esos regresos inesperados alegraban a Pilar, podían pasar un rato como adultos, hablar de algo más que de los problemas de los niños. Ahora, sin embargo, su aparición solo provocaba ansiedad. ¿Qué hay de comer?, preguntó Esteban sin siquiera saludar. Sopa y albóndigas, respondió Pilar, colocando en la mesa un plato humeante. Esteban se sentó en silencio, probó la sopa y frunció el ceño. Está demasiado salada, murmuró. Pilar probó de la misma olla, estaba perfectamente sazonada, pero no dijo nada. Aurelio estaba sentado en su regazo, estirando las manitas hacia el plato de sopa. Santiago y Soledad estaban sentados frente a sus pequeñas porciones. Aurelio, no toques, dijo Pilar suavemente, apartando el plato del niño. Aurelio se quejó y rompió a llorar. El agudo llanto infantil resonó contra las paredes de la pequeña cocina. «Otra vez», exclamó Esteban con disgusto. «Cada comida es lo mismo. ¿Es que no se puede comer en silencio? Todavía es pequeño, no entiende», intentó justificarlo Pilar, meciendo al niño que lloraba. «¿No entiende? A los 2 años ya debería entender». La voz de Esteban subía de tono. «Lo único que haces es consentirlo y permitirle todas sus rabietas». Santiago y Soledad se quedaron callados, asustados, mirando al padre que gritaba. Aurelio lloraba aún más fuerte, asustado por su tono. «Esteban, no grites delante de los niños», suplicó Pilar. «Entonces hazlos callar de una vez», estalló Esteban. «Estoy harto de tus quejas y del ruido constante de esos mocosos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Pilar sintió que algo dentro de ella se rompía. Mocosos. Había llamado así a sus hijos, a esos mismos niños a los que antes besaba con ternura antes de dormir, a los que contaba cuentos y para los que armaba juguetes y reparaba muñecos rotos. «¿Qué dijiste?», susurró Pilar. Pero Esteban ya había perdido el control. Toda la rabia, la frustración y el descontento acumulado salieron a la superficie. «Dije lo que pienso», rugió, y empujó con fuerza el plato de sopa. El plato voló por encima de la mesa, chocó contra la pared y se hizo pedazos con un estruendo. La sopa salpicó toda la cocina, manchando el papel de las paredes, los armarios y las caras de los niños. Santiago y Soledad rompieron a llorar, Aurelio sollozaba sin aire. Pilar permaneció inmóvil, abrazando al pequeño, mirando la sopa derramada y los fragmentos de porcelana en el suelo. No era solo un plato roto, era su familia, su amor, su futuro común, todo hecho añicos junto con la vajilla. Esteban se levantó de la mesa, respirando con dificultad. Su rostro estaba rojo de ira, pero en sus ojos asomó un destello de conciencia, había cruzado una línea. Empezó, pero se detuvo. «Vete», dijo Pilar en voz baja, sin mirarlo. «Pilar, no quise». «Vete», repitió ella más alto, levantando la mirada al fin. En sus ojos Esteban vio algo nuevo, no dolor, no resentimiento, sino una fría determinación. «Solo vete». Esteban se quedó un momento mirando a los niños llorando,
a su esposa que lo observaba como a un extraño, al caos que él mismo había provocado. Luego se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Pilar oyó cómo abría el armario, arrojaba cosas a una bolsa. Escuchó el golpe de la puerta del armario, sus pasos por la habitación recogiendo documentos y objetos de valor. Los niños se fueron calmando poco a poco, mirándola con miedo. «Mami», susurró Santiago, «¿papá se va a ir?». Pilar no supo qué responder. Una parte de ella esperaba que Esteban recapacitara, que volviera, pidiera perdón y dijera que todo era por cansancio y estrés. Pero otra parte entendía que, después de lo ocurrido, nada volvería a ser igual. Esteban apareció en la cocina con una gran bolsa de deporte al hombro. Parecía confundido, como si ni él mismo comprendiera del todo lo que hacía. «Pilar», empezó con inseguridad, «tal vez podamos hablar. Estoy muy cansado, tengo problemas en el trabajo». «Hablaremos», asintió Pilar, meciendo a Aurelio, que casi se había dormido, «cuando decidas qué es más importante, nosotros o tu cansancio». Esteban abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Permaneció un momento allí, luego se dirigió hacia la puerta. «Papá», gritó de repente Soledad, corriendo tras él. «Papá, no te vayas». Esteban se detuvo, se inclinó hacia su hija. Por un instante su rostro se suavizó, y Pilar vio en él al hombre del que alguna vez se había enamorado. «Voy a volver pronto, princesa», murmuró, besándola en la cabeza. Pero sus palabras sonaron poco convincentes, incluso para él mismo. Se enderezó, cruzó la mirada con Pilar y enseguida apartó la vista. La puerta se cerró de golpe. En el apartamento cayó un silencio solo roto por el suave respiro de Aurelio, dormido en brazos de su madre. Santiago y Soledad miraban a Pilar con los ojos muy abiertos, esperando una explicación. ¿Pero qué podía decirles? ¿Que papá estaba cansado de ellos? ¿Que ya no quería a mamá? ¿Que ahora estaban solos en un mundo indiferente? «Mami», preguntó Santiago en voz baja, «¿hicimos algo malo?». Pilar se agachó junto a él y lo abrazó con un brazo libre. «No, mi amor. Ustedes son buenos. Son los mejores niños del mundo». «¿Y por qué papá se fue?». Pilar cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemarle los párpados. ¿Cómo explicar algo que ni ella misma entendía? ¿Cómo decirles que los adultos a veces se comportan peor que los niños? Que el amor puede acabarse como se acaba la leche en la nevera o las pilas en un juguete. Papá está confundido ahora», logró decir al fin. «Pero eso no significa que no los quiera». Aunque al decirlo, ni ella misma estaba segura de creerlo. Ese Esteban que había llamado mocosos a sus hijos y lanzado un plato, se parecía poco a un padre amoroso. La tarde se hizo eterna. Pilar limpió los fragmentos, lavó las paredes salpicadas, bañó a los niños, les dio de cenar. Durante todo ese tiempo esperó una llamada, esperó que Esteban regresara con disculpas y flores, como en otras ocasiones después de sus peleas. Pero el teléfono guardaba silencio, y tras la puerta solo se oían las voces de los vecinos y el sonido del ascensor. Cuando los niños por fin se durmieron, Pilar se sentó en la cocina con una taza de té frío y, por primera vez en el día, se permitió pensar en el futuro. ¿Cómo se las arreglaría sola? ¿Le alcanzaría el dinero para el alquiler? ¿Quién la ayudaría con los niños? El miedo venía en oleadas, pero junto a él llegaba otra sensación, alivio. Ya no tendría que andar de puntillas temiendo despertar el mal humor de su marido. Ya no tendría que justificar las lágrimas o las risas de sus hijos. Ya no tendría que sentirse una extraña en su propia casa. Pilar se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el patio. En algún lugar de esa gran ciudad, Esteban estaría acomodándose en su nueva vida, una vida sin ella y sin los niños. Y ella, allí, en su pequeño apartamento, también empezaba una nueva vida. Mañana sería un nuevo día. Mañana empezaría a buscar trabajo, a pensar en el futuro, a hacer planes. Por ahora, solo tenía que sobrevivir a esa noche y creer que al amanecer el sol también saldría para ella. Esteban despertó en una cama desconocida, sintiendo los dedos suaves que acariciaban su rostro. La luz del sol se filtraba por las costosas persianas, jugando con destellos dorados sobre las sábanas blancas. Allí olía a perfume francés y a frescura, no a comida infantil ni a detergente, como en el piso que había dejado la noche anterior. «Buenos días, mi amor», murmuró Rosa María, inclinándose sobre él. Su cabello rubio caía como una cascada de seda y sus ojos verdes brillaban de placer. «¿Cómo dormiste en tu nueva casa?».
Rosa María lucía impecable incluso por la mañana, como salida de la portada de una revista, piel perfecta, pestañas largas y labios aún hinchados por los besos. A su lado, Esteban se sentía un verdadero hombre, deseado e importante. De maravilla, sonrió, atrayéndola hacia sí. Hacía tiempo que no dormía tan bien. Y era cierto. 3 meses de encuentros secretos le habían enseñado a valorar esos pequeños oasis de calma y pasión en medio del océano de sus responsabilidades familiares. Aquí no había llantos, ni ruegos, ni reproches. Solo estaba Rosa María, hermosa, alegre, comprensiva. Y yo te he preparado el desayuno. Rosa María le dio un beso juguetón en la punta de la nariz. Zumo de naranja recién exprimido, croissants de esa panadería francesa que tanto te gusta y café de tus granos favoritos. Esteban se estiró todo el cuerpo como un gato al sol. ¿Cuándo fue la última vez que Pilar le preparó algo especial? ¿Cuándo lo recibió con tanta alegría? Últimamente, en casa solo le esperaban problemas, reproches y las necesidades interminables de los niños. Eres un ángel, susurró, besándole el cuello. ¿Qué haría sin ti? Rosa María rió, clara y despreocupada, como un cascabel al viento. Sin mí seguiría sufriendo en esa jaula a la que llamabas familia, dijo, y en su voz asomó una leve dureza. Gracias a Dios, por fin te decidiste. Desayunaron en la amplia cocina con ventanales panorámicos que daban al centro de la ciudad. Rosa María revoloteaba como una mariposa, servía la comida, vertía el zumo, contaba anécdotas graciosas del trabajo. Esteban escuchaba, disfrutando del momento y pensando lo bien que se sentía siendo un hombre libre. ¿Sabes? Celebremos hoy tu liberación, propuso Rosa María, sentándose en su regazo. ¿Vamos a ese restaurante nuevo donde tocan jazz y luego al teatro, al estreno? Excelente idea, asintió Esteban. Hacía tiempo que quería ir. Y también era verdad, en los últimos años sus salidas se reducían a cafeterías infantiles o a cumpleaños ajenos. De entretenimiento para adultos ya ni soñaba. A esa misma hora, en un piso de alquiler de 2 habitaciones a las afueras, Pilar estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de café frío y una pila de currículos. Los niños dormían la siesta, un raro momento de silencio que intentaba aprovechar para buscar trabajo. Los ojos le lagrimeaban, por el cansancio o por el brillo de la pantalla, pero no podía parar. Se necesita dependiente /diagonal a asesor /diagonal a, leía Pilar por 100ª vez. Horario, de 9 a 9, sin días libres. Edad, hasta 25 años. Pilar sonrió con amargura. 28 años, 3 hijos y 4 años de parón laboral, no era la combinación más atractiva para un empleador. La mayoría de ofertas exigían horario partido e interminable, o juventud, o no tener hijos. De pronto sonó el teléfono y el corazón de Pilar dio un brinco. ¿Sería Esteban? ¿Habría recapacitado durante la noche? Hola, Pilar. Sonó la voz conocida de su suegra. Esperanza hablaba con ese tono especial con el que se habla a los niños que han hecho algo malo. ¿Cómo estás? ¿Está Esteban contigo? No, contestó Pilar, corta, sintiendo como todo se le encogía por la sospecha de una conversación desagradable. ¿Cómo que no? Entonces, ¿dónde está? En la voz de la suegra afloraba una inquietud mal disimulada. No lo sé. Ayer se fue y no volvió, intentó hablar con calma. Hubo una pausa. Pilar oía la respiración pesada de Esperanza al otro lado. ¿Y qué habrás hecho para que mi hijo se fuera de casa? Soltó por fin, con ese timbre acusatorio tan familiar. No he hecho nada, Esperanza, dijo Pilar, cansada. Su hijo tomó la decisión por sí mismo. Ah, sí. Pues para mí que tú lo llevaste a eso, la voz de la suegra se volvía cada vez más aguda. Un hombre no se va de la familia porque sí. Algo estarás haciendo mal en casa. Pilar cerró los ojos, conteniendo la irritación que subía como ola. Esa conversación se repetía una y otra vez. Siempre era culpa suya, siempre Pilar hacía algo mal. Esperanza, su hijo llamó mocosos a los niños y lanzó un plato de sopa, dijo Pilar lo más tranquila que pudo. Después recogió sus cosas y se fue. Esa es toda la historia. No puede ser, protestó la suegra. Esteban adora a los niños. Estás confundida. No me confundo. ¿Y no será que lo llevaste a ese extremo? Insistió Esperanza. ¿Que no lo dejas en paz y le das la lata? Los hombres no soportan eso. Pilar sintió encenderse la rabia en el pecho. 4 años oyendo acusaciones, 4 años justificándose.
Pero ahora no tenía fuerzas para ese juego. Esperanza, si quiere saber dónde está su hijo, llámelo usted misma, dijo con firmeza. A mí déjeme en paz. Tengo que buscar trabajo. ¿Trabajo? La voz de la suegra sonó aún más indignada. ¿Y los niños? ¿Y la casa? Ya ves qué clase de esposa eres. Solo piensas en ti. Pilar colgó en silencio. Le temblaban las manos de rabia y dolor. ¿Cómo podía ser tan ciega a los defectos de su hijo? ¿Cómo podía culpar siempre a la mujer? Desde el cuarto infantil llegó un llanto. Aurelio se había despertado. Pilar suspiró, dejó los currículos y fue con su hijo. El trabajo podía esperar, el niño, no. Mientras tanto, Esteban y Rosa María paseaban sin prisa por el centro, curioseando en boutiques y eligiendo modelitos para la noche. Rosa María se probaba un vestido caro color esmeralda, y Esteban la admiraba, una auténtica obra de arte. «Te queda de maravilla», dijo, abrazándola por la cintura. «¿Lo llevamos? Sale caro». «¿Seguro?», preguntó ella con coquetería, ladeando la cabeza. «Para ti, nada es mucho», sonrió Esteban, sacando la tarjeta. Le encantaba gastar dinero en Rosa María. Le gustaba ver su alegría, cómo le agradecía con besos, cómo lucía orgullosa sus estrenos. Con Pilar, todo era diferente, cada compra era un debate, casi un interrogatorio. Presupuesto, ahorro, gastos imprescindibles, había que justificarlo todo. «Eres tan generoso», ronroneó Rosa María, apretándose a él en el probador. «No como algunos hombres que cuentan cada centavo». Esteban sintió un pinchazo en lo hondo. Pilar también contaba cada centavo, sí, pero porque con 3 niños de verdad no alcanzaba. Sin embargo, ese pensamiento se desvaneció enseguida. Hoy era otro día. Hoy era libre y podía ser un caballero espléndido, no un marido agobiado por las cargas. Por la noche estaban en un restaurante caro, brindando con champán y escuchando jazz suave. Rosa María contaba algo gracioso de sus compañeros, y Esteban se sorprendió pensando que hacía mucho no se sentía tan vivo y tan libre. «Por tu libertad». Alzó la copa Rosa María, con los ojos brillando a la luz de las velas. «Por la nueva vida», replicó Esteban con una leve sonrisa. Chocaron las copas. El tintinear del cristal le pareció música celestial. A la misma hora, Pilar acostaba a los niños. Santiago no lograba dormirse, se revolvía y le susurraba al oído. «Mamá, ¿papá vendrá mañana?». Pilar ya esperaba que se hubiera dormido. Le acarició el pelo con cuidado, intentando que no se le notara la voz temblorosa. «No lo sé, cariño, puede ser. ¿Y si no viene? Entonces saldremos adelante nosotros solos», dijo Quedo. «Somos fuertes, ¿verdad?». Santiago asintió, pero ella veía que no entendía, no podía entender. Como es normal en un niño de 4 años. Cuando por fin se durmieron, Pilar volvió a la búsqueda. Necesitaba algo con horario flexible, un trabajo que no la obligara a dejar a los niños solos mucho tiempo. Pero casi no había vacantes así, y cuando las había, el sueldo iba acorde. A eso de las 11:30 llamaron a la puerta. El corazón de Pilar dio un vuelco. ¿Sería Esteban? Se acercó, miró por la mirilla y vio a un desconocido. Alto, robusto, rostro amable. «¿Quién es?», preguntó sin abrir. «Me llamo Javier, soy del piso de al lado», respondió el hombre. «Creo que tienen un problema con el grifo, nos cae agua en el baño». Pilar recordó que, en efecto, había visto un charco bajo el fregadero. Antes, Esteban arreglaba esas cosas o llamaba a un fontanero. Ahora, todo tenía que resolverlo sola. «Un momento, por favor», dijo, poniéndose una bata. Al abrir, vio a un hombre de unos 45 años, de ojos castaños y una ligera cana en el pelo oscuro. Llevaba una pequeña caja de herramientas. «Perdone la molestia», dijo Javier, «pero mi hija no puede dormir, el goteo suena muy fuerte». «Claro, pase». Pilar se hizo a un lado. «Solo, por favor, hable bajito, los niños duermen». Javier pasó con cuidado a la cocina, miró el grifo y asintió, comprensivo. «Es la junta, está gastada. Nada grave, lo arreglo en un momento». Trabajó en silencio y con seguridad, todo de un modo casi casero. Pilar se quedó de pie a su lado sin saber qué decir. Hacía tanto que en su piso no había manos de hombre capaces de arreglar algo así, sin broncas, sin irritación, simplemente. «Listo, ya no goteará», avisó Javier 10 minutos después, sacudiéndose el agua de las manos. «Muchísimas gracias», dijo Pilar con alivio. «¿Cuánto le debo?». «¿Qué va?».
Javier hizo un gesto con la mano. Para eso están los vecinos. Por cierto, si hace falta arreglar algo más, avíseme. Por las tardes casi siempre estoy en casa. Pilar le sonrió con gratitud y lo acompañó hasta la puerta. Cuando el cerrojo chasqueó tras Javier, Pilar se quedó mucho rato en el recibidor escuchando el silencio, de pronto consciente de lo inusual que era ver a un hombre ajeno en su casa, y de lo inusual que resultaba sentir agradecimiento por una ayuda tan simple, tan doméstica y casi olvidada. A la mañana siguiente Esteban se despertó con un ligero dolor de cabeza, el champán de anoche se hacía notar. Rosa María ya se había ido al trabajo y le había dejado una nota con corazones y besos. Desayunó sin prisa, se duchó y solo entonces encendió el teléfono. 17 llamadas perdidas de su madre. Esteban suspiró, no podría evitar las explicaciones. Esteban, la voz de su madre sonaba a un tiempo aliviada e inquieta. Por fin, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Pilar dice unas cosas horribles. Mamá, estoy en casa de Rosa María, dijo Esteban. Pilar y yo nos hemos separado. ¿Cómo que os habéis separado? Chilló la madre. ¿Y los niños? ¿Y la familia? Esteban sintió la irritación de siempre. ¿Por qué todos hablan solo de los niños y la familia? ¿Por qué nadie piensa que él también es persona, que tiene derecho a ser feliz? Mamá, no puedo seguir viviendo así, dijo, cansado. Pilar se ha convertido en una gallina clueca, en casa siempre hay gritos y desorden. Me ahogo en ese ambiente. Pero los niños, Esteban, tus niños. Los niños se quedarán con su madre, es lo normal, cortó Esteban. Mamá, soy un hombre adulto y sé lo que hago. Después de hablar con su madre se le agrió el humor. Intentó concentrarse en el trabajo, pero la mente se le dispersaba. A mediodía llamó Rosa María. Hola, cariño, trineó. ¿Qué tal? ¿Me echas de menos? Te echo de menos, sonrió Esteban, notando cómo se disipaba el mal humor. Pensaba que esta noche podríamos pasear por el malecón. ¿O vamos al cine? Han estrenado una peli que llevo tiempo queriendo ver. Claro, pequeña. Lo que tú quieras. De nuevo se sintió libre y deseado. Eso era la verdadera felicidad, sin obligaciones ni reproches, solo placer y el disfrute del momento. Mientras tanto, Pilar estaba en una agencia de empleo, rellenando formularios y respondiendo a las preguntas de la encargada. 3 hijos, leyó con desaprobación la mujer de gafas. 4 años de interrupción laboral, ajá. ¿Y quién se quedará con los niños? Buscaré una niñera o me arreglaré con familiares, mintió Pilar. No tenía familiares dispuestos a ayudar, y para una niñera tampoco había dinero. Comprenda que a los empleadores no les entusiasma contratar a mujeres con niños pequeños, suspiró la gestora. Bajas, permisos, problemas de horarios. Pilar asintió, entendiendo que allí también le esperaba, probablemente, un no, pero rendirse no era opción. En alguna parte tenía que haber un trabajo que le permitiera mantener a sus hijos y conservar un poco de dignidad. Por la noche, acostando a los niños, pensó en lo rápido que puede cambiar la vida. Una semana antes era una mujer casada, casa, marido, una cierta seguridad. Ahora era madre soltera, sin saber si el dinero alcanzaría a fin de mes. Pero, paradójicamente, pese a todo, Pilar sentía alivio. Ya no tenía que andar de puntillas por miedo a provocar el disgusto de su marido, ni justificarse por las lágrimas y las risas infantiles. Por primera vez en mucho tiempo, la casa era de verdad su casa. La mañana de octubre recibió a Esteban con una lluvia fría que tamborileaba en las ventanas del piso de Rosa María. Estaba junto al ventanal con una taza de café, viendo cómo las gotas grises resbalaban por el cristal, como lágrimas del cielo. Ya había pasado un mes desde que dejó a su familia, pero, por alguna razón, justo hoy su ánimo era pésimo. ¿Por qué estás tan tristón, Sol? Rosa María lo rodeó por detrás, pegándose a su espalda. Olía a perfume caro y a vainilla, pero aquel aroma hoy le irritó. No sé, estoy de bajón, murmuró Esteban sin darse la vuelta. Yo sé cómo animarte, susurró juguetona al oído. ¿Te acuerdas del bolso de la nueva colección del que te hablé? Pues hoy hay rebajas en esa boutique. Esteban sintió un desagradable nudo por dentro. Últimamente todas las conversaciones con Rosa María desembocaban en compras. Que si un vestido nuevo, que si zapatos, que si joyas, el dinero se escapaba como agua entre los dedos. Rosa María, ¿y si lo dejamos para más adelante? Dijo con cautela. En el trabajo no me va del todo bien. Era verdad. Las últimas semanas habían sido flojas.
Fuera por estar pensando siempre en su vida privada o por la falta crónica de sueño tras las noches de juerga, le costaba cada vez más concentrarse. El jefe ya le había llamado la atención 2 veces por retrasos y errores. ¿Cómo que para más adelante? Rosa María se apartó, ofendida. Esteban, me prometiste ese bolso. Ya se lo he contado a todas mis amigas. Esteban se volvió a mirarla. A la luz de la mañana, implacable, vio la base de maquillaje ocultando finas arrugas alrededor de los ojos, las pestañas postizas disimulando el cansancio, y los pequeños defectos de la piel cuidadosamente tapados. Seguía siendo guapa, sí, pero aquella artificiosidad forzada de pronto le chocó. No te lo prometí, dije que lo pensaría, respondió, agotado. Ya ves, saltó ella, con tono irritado. Ya empiezas a racanear conmigo. Igualito que todos los casados. Rosa María, ya no estoy casado, le recordó. Y te comportas como si lo estuvieras, insistió. Cuentas cada centavo, refunfuñas por los gastos. Él iba a replicar cuando sonó el teléfono del trabajo. El nombre del jefe apareció en la pantalla y el corazón le dio un vuelco. Dígame, Ramón, intentó sonar seguro. Esteban, ¿dónde está el informe del proyecto Altavista? La voz del jefe era fría como el hielo. Ayer debía estar listo. Sintió que el suelo se le abría. El informe se le había borrado por completo. Ayer habían ido al teatro, luego a cenar y del trabajo ni se acordó. Ramón, yo han surgido imprevistos, balbuceó. ¿Qué imprevistos? Bramó el jefe. Esteban, últimamente estás muy relajado. No es el primer fallo. Quiero el informe a la hora de comer. Y que no vuelva a ocurrir. La llamada se cortó. Esteban quedó con el móvil en la mano, sintiendo escalofríos por la espalda. El trabajo era su único ingreso, no podía perderlo ahora. ¿Qué pasa?, preguntó Rosa María. En su voz no había ni rastro de compasión, más bien sonaba molesta por la mañana estropeada. Problemas en el trabajo, soltó, mientras se abrochaba la camisa. Tengo que irme ya. ¿Y el bolso?, insistió ella. Esteban la miró sorprendido. ¿De verdad no entendía que no era momento para compras? Rosa María, acabo de decirte que tengo problemas en el trabajo. ¿Y qué? Se encogió de hombros, indiferente. ¿Unas papeluchas son más importantes que yo? Sintió encenderse la ira. Esas mismas palabras se las había escuchado a Pilar cuando se quejaba de que el trabajo le quitaba demasiado tiempo. Entonces le parecía que Pilar no entendía la importancia de su carrera y ahora las oía de Rosa María, y de pronto le parecieron absurdas. Esas papeluchas nos dan dinero para vivir, dijo seco, incluidos tus bolsos. Rosa María frunció los labios como una niña ofendida. Antes eras más romántico, rezongó. Ahora solo piensas en dinero. Esteban agarró el maletín y salió disparado, dejando a Rosa María haciendo pucheros. De camino, trató a la desesperada de recordar que debía incluir el informe, pero las ideas se le enredaban. Antes el trabajo le salía fácil, era concentrado, decidido. ¿Qué le estaba pasando? En la oficina notó enseguida las miradas escrutadoras de los compañeros. Sabía que los chismes sobre sus problemas familiares ya corrían por todo el equipo. Lo peor eran las miradas de algunas mujeres, mezcla de juicio y lástima. Esteban, ¿puedo hablar contigo un minuto? Se acercó Consuelo del departamento de al lado. Se conocían hacía años, a veces almorzaban juntos y comentaban temas laborales. Dan, respondió sin apartar la vista del monitor. Perdona que me meta donde no me llaman, empezó con cautela. Me han dicho que te fuiste de casa. ¿Es cierto? Esteban levantó la vista. En el rostro de Consuelo vio una preocupación genuina. Es cierto, dijo escueto. ¿Y los niños?, preguntó en voz baja. Esteban, tienes 3 pequeños. La pregunta la había oído ya, parecía, 100 veces en el último mes. Y cada vez algo se le apretaba por dentro. Los niños se quedaron con su madre, recitó. Es lo normal. Consuelo vaciló un momento, mirando pensativa por la ventana, y luego dijo suavemente. Mira, mi marido también se fue una vez. Dijo que se ahogaba en la familia, que nuestro hijo y yo no lo dejábamos vivir y 2 años después volvió de rodillas, pidiendo perdón. Solo que ya era tarde. Consuelo, cada caso es distinto, cortó Esteban, reacio a seguir. Claro, asintió. Solo piénsalo bien. Los niños crecen rápido y el tiempo no vuelve. Se fue, dejándolo a solas con sus pensamientos pesados.
Intentó centrarse en el informe, pero las palabras de consuelo se le clavaron como una astilla. A esa misma hora, Pilar estaba tras el mostrador de una pequeña cafetería en las afueras, sirviendo café y colocando con cuidado pasteles en cajas para los clientes. 3 días antes, por fin, había encontrado trabajo, dependiente cajera en una confitería. El sueldo era modesto, pero el horario le permitía recoger a los niños del jardín no muy tarde. Pilar, ¿puedes quedarte una horita más?, le pidió la dueña, una señora mayor llamada Concepción. Hoy llega un pedido y hay que ayudar a descargar. Claro, asintió Pilar, aunque sabía que Javier ya estaba esperando a los niños en la guardería. En las últimas 2 semanas él se había convertido en su verdadero salvavidas. Ayudaba a recoger a Santiago y Soledad, y a veces se quedaba con ellos mientras Pilar trabajaba. Marcó su número, los dedos le temblaron. Javier, ¿podría quedarse una hora más con los niños? Me tengo que demorar en el trabajo. Por supuesto, ningún problema, respondió con voz cálida. Haremos una manualidad y luego vemos unos dibujitos. Pilar sonrió y sintió cómo se le aligeraba el alma. Javier era como un regalo del destino, fiable, bueno, dispuesto a ayudar en cualquier momento. Con los niños se entendía mejor que su propio padre en los últimos meses de vida en común. Muchísimas gracias, dijo con sinceridad. No sé qué haría sin usted. ¿Qué va, Pilar? En la voz de Javier se notó una ligera timidez. A mí mismo me gusta pasar tiempo con sus peques. Son tan listos y bien educados. Tras hablar con Javier, el ánimo de Pilar mejoró notablemente. El trabajo en la cafetería no resultó tan duro como temía. Concepción era una mujer bondadosa, los clientes eran en su mayoría agradables y, lo principal, nadie la reprochaba por cada minucia ni le exigía todo y de inmediato. Por la tarde, al volver a casa, Pilar se topó con una escena asombrosa. Javier estaba sentado en el suelo del cuarto infantil, construyendo con Santiago un fuerte de piezas. Soledad dibujaba al lado, y el pequeño Aurelio ya dormía plácidamente en la cuna. La casa estaba recogida y en la cocina olía a algo casero y rico. Mamá, se alegró Santiago, corriendo hacia ella. El tío Javier nos ha hecho una fortaleza, y ha preparado sopa. Pilar miró desconcertada a Javier. No tenía por qué. Va, tonterías, Javier hizo un gesto mientras se levantaba del suelo. Total, mi hija tiene actividades hasta las 9 y estar solo aquí es aburrido. Hablaba con tanta sencillez y naturalidad como si ayudar a una mujer ajena con sus hijos fuera lo más normal del mundo. Tío Javier, ¿y mañana vienes?, preguntó Soledad, abrazándole la pierna. Javier miró a Pilar, interrogante. ¿Si mamá no se opone? Claro que no me opongo, respondió rápido Pilar, sintiendo cómo se le encendían las mejillas. Nos dará mucha alegría. Cuando Javier se fue y los niños se durmieron, Pilar se quedó mucho rato en la cocina con una taza de té, pensando en lo ocurrido. Qué extraño es todo el marido, que debía cuidar de la familia, se fue con otra mujer, y una persona completamente ajena la ayuda más que Esteban en los últimos meses. Mientras tanto, Esteban volvía con Rosa María tras un día difícil de trabajo. Entregó el informe como pudo, pero presentía que el jefe había quedado descontento. Tenía el ánimo por los suelos, solo quería tumbarse y no pensar en nada. Por fin, lo recibió Rosa María. Ya pensaba que no vendrías. Esteban colgó el abrigo con desgana y pasó al salón. Rosa María llevaba un vestido nuevo, el pelo arreglado, el maquillaje impecable. Arréglate rápido, dijo. Llegamos tarde al restaurante. ¿A qué restaurante?, se sorprendió Esteban. ¿Cómo que a cuál? Quedamos en ir al aniversario de los Perales. Esteban intentó recordar aquella conversación, pero solo le venía a la cabeza una mención confusa de alguna fiesta. Rosa María, estoy muy cansado, dijo. ¿Y si lo dejamos para otro día? El rostro de Rosa María se torció de indignación. ¿Para otro día?, chilló. Esteban, ya le he dicho a todo el mundo que vamos. ¿Qué van a pensar? Que he tenido problemas en el trabajo, respondió con cansancio. Otra vez el trabajo. Rosa María dio un pisotón. Cuando nos conocimos, eras alegre y romántico. Ahora estás tan aburrido como todos los casados. La comparación hirió su amor propio. ¿De verdad se había vuelto tan aburrido? Está bien, cedió. Dame media hora para arreglarme. En el aniversario, Esteban no dejó de pensar en el trabajo y en el día siguiente.
Rosa María revoloteaba a su lado, coqueteaba con otros hombres, se reía de chistes que a él le parecían mediocres. Al final de la velada comprendió, él y Rosa María eran gente de mundos distintos. De camino a casa, los dos guardaron silencio. Esteban pensaba que algo iba mal en su nueva vida. Rosa María hacía pucheros, molesta por su falta de atención. ¿Sabes? Dijo por fin, al llegar al portal. Quizá deberías arreglar tus problemas. Últimamente estás raro. ¿Raro cómo? Aclaró Esteban. No sé. Triste, pensativo. Antes eras distinto. Antes, en efecto, era distinto. Entonces era marido y padre, tenía obligaciones y metas. Ahora parecía suspendido en el aire, sin saber hacia dónde ir. Esa noche soñó con los niños. Santiago le enseñaba un dibujo, Soledad le pedía que leyera un cuento, y el pequeño Aurelio le tendía los brazos. Esteban se despertó con un peso en el pecho y tardó mucho en conciliar de nuevo el sueño. A la misma hora, Pilar tampoco dormía. Pensaba en Javier, en su bondad y su fiabilidad. Por primera vez en mucho tiempo tenía cerca a un hombre que no le exigía nada, solo ayudaba. Era extraño e inhabitual, pero muy agradable. ¿Será que la vida por fin empezaba a sonreírle? ¿Que, después de tantas pruebas, la esperaba algo bueno? Pilar miraba por la ventana la ciudad nocturna y, por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. El lunes de noviembre recibió a Esteban con un cielo gris y un viento cortante que parecía atravesar no solo el abrigo fino, sino también el alma. Estaba en la parada del autobús esperando el transporte y pensando en lo rápido que se desmoronaba su vida. Tuvo que vender el coche hacía un mes, el dinero no alcanzaba y Rosa María exigía cada vez más distracciones. El teléfono pitó con irritación, llamada entrante. En la pantalla apareció el nombre del jefe, y Esteban sintió que se le encogía el corazón. Últimamente, cada llamada de Ramón significaba nuevos problemas. Diga, contestó, intentando sonar seguro. Esteban, pásate por mi despacho cuando llegues. La voz del jefe era seca y oficial. Tenemos que hablar seriamente. La llamada se cortó, dejándolo a solas con malos presentimientos. Sabía que en las últimas semanas había trabajado fatal. Las constantes vueltas a su vida privada, las noches en restaurantes y clubes, la resaca matinal, todo pasaba factura. En la oficina reinaba tensión. Los compañeros lo miraban con mezcla de compasión y curiosidad. Al parecer, los rumores sobre la inminente conversación ya corrían por todas las plantas. Pasa, siéntate, dijo fríamente Ramón cuando Esteban llamó a la puerta. El jefe, un hombre de unos 50, de pelo canoso y ojos grises penetrantes, por lo general trataba a sus subordinados con cordialidad, pero hoy su rostro parecía una máscara de piedra. No voy a andarme por las ramas, empezó, entrelazando las manos sobre la mesa. Tu trabajo últimamente deja mucho que desear. Plazos incumplidos, errores en documentos, clientes descontentos. Esteban quiso objetar, pero el jefe alzó la mano para detenerlo. Entiendo que atraviesas un periodo complicado en lo personal, continuó, pero el trabajo es el trabajo. No puedo seguir mirando hacia otro lado. Ramón, me corregiré, balbuceó Esteban, sintiendo escalofríos. Deme otra oportunidad. Ya te la he dado, suspiró Ramón. Pero ayer el cliente de Energoprom casi rescinde el contrato por tus errores en el presupuesto. Es la gota que colma el vaso. Esteban sintió como su mundo se venía abajo. El trabajo era su única fuente de ingresos, sin él no era nadie. ¿Qué quiere decir? Preguntó ronco. Que me veo obligado a despedirte, pronunció Ramón. Sonó como una sentencia. Hoy mismo. Lo haremos de mutuo acuerdo para que no haya una anotación fea en tu historial. Esteban se quedó inmóvil, intentando asimilar lo ocurrido. Despedido. A los 31 años, con hipoteca y con una amante acostumbrada a la vida bonita. ¿Me oyes, Esteban? Preguntó el jefe, preocupado. Sí, le oigo, murmuró. ¿Y me dará una referencia? Sí, pero honesta, asintió Ramón. Diré que eres buen profesional, aunque últimamente con problemas de disciplina. Esteban recogió sus cosas de manera mecánica, se despidió de los compañeros y salió a la calle. El viento de noviembre helaba hasta los huesos, pero el frío del alma era aún más intenso. ¿Qué le diría a Rosa María? ¿Cómo pagaría ahora el alquiler? ¿De qué vivir? Esas preguntas lo atormentaron mientras deambulaba por la ciudad, evitando pensar en el mañana. No se atrevió a llamar a Rosa María de inmediato. Primero vagó sin rumbo,
entró en el primer café que encontró, se tomó un café bien cargado y dio vueltas inútiles en su cabeza a posibles explicaciones. ¿Y si no se lo digo por ahora? ¿Y si encuentro otro trabajo rápido? Tal vez todo se arregle, pero cuando volvió a casa por la noche, Rosa María se puso en guardia enseguida, su cara estaba demasiado sombría. ¿Qué te pasa?, preguntó, mirándole fijamente. Estás raro. Rosa María, tenemos que hablar. Esteban se dejó caer en el sofá con un suspiro pesado. ¿De qué? En su voz sonó la inquietud. Hoy me han despedido, soltó de golpe. Ni siquiera logró buscar palabras más suaves. Rosa María se quedó inmóvil, como sin creer lo oído. ¿Cómo que te han despedido?, repitió. ¿Por qué? Por mal trabajo, admitió Esteban. Últimamente de verdad he trabajado fatal. La cara de Rosa María cambió ante sus ojos, de la perplejidad al asombro, de ahí al horror y, por fin, a la ira. ¿O sea que ahora no tenemos dinero? Su voz se volvió glacial. De momento no, pero encontraré otro trabajo, intentó justificarse Esteban. ¿De momento no?, chilló Rosa María. Esteban, mañana es mi cumpleaños. Prometiste restaurante y regalo. Esteban la miró desorientado. Parecía no darse cuenta de la gravedad de la situación. Rosa María, ¿qué tiene que ver tu cumpleaños? Tengo que buscar trabajo, y ya. Y yo necesito una fiesta. Rosa María dio de pronto un pisotón, como una niña ofendida. Ya les he dicho a mis amigas que iremos al restaurante japonés nuevo. ¿Con qué dinero? Se rindió Esteban. Rosa María, ahora no tengo trabajo. No lo entiendo ni quiero entenderlo, cortó ella, agarró el bolso y se encaminó a la puerta. Cuando resuelvas tus problemas, hablamos. La puerta se cerró de un portazo, dejándolo en el silencio de un piso ajeno, tan vacío y tan frío. Cayó sin fuerzas en el borde de la cama, consciente de que ya no podría pagar ni ese alojamiento. Qué rápido se desmorona todo lo que parecía tan seguro. Rosa María volvió solo de madrugada. Era evidente que había bebido. Hablaba despacio, buscando las palabras. Ya lo he entendido, dijo, balanceándose en el umbral del dormitorio. Eres igual de fracasado que los demás. Pensé que eras distinto y tú ni el trabajo sabes conservar. Rosa María, estás borracha, dijo Esteban, cansado. Hablemos mañana con calma. No quiero hablar contigo, cortó. Y, en fin, búscate otro sitio donde vivir. No necesito hombres sin empleo. Esas palabras le dolieron más que el propio despido. Esteban comprendió de pronto con claridad. Para Rosa María no había sido más que una fuente de placeres y regalos, nada más. Sin trabajo, se convertía en nada. Por la mañana, Rosa María estaba fría y resuelta. Recogió sus cosas en silencio, las dobló con cuidado en una bolsa y las dejó junto a la puerta. Nada personal, dijo, evitando su mirada. Simplemente no somos compatibles. Rosa María, dame al menos una semana, pidió Esteban en voz baja. Encontraré trabajo, todo se arreglará. No lo encontrarás, negó con la cabeza. Gente como tú sobra en el mercado laboral. Y la vida es una, no pienso gastarla en perdedores. Esteban tomó las bolsas en silencio y salió del piso. En el rellano se detuvo, sin saber a dónde ir. ¿A casa de amigos? La mayoría estaban casados, sus mujeres, está claro, no se alegrarían de un invitado inesperado. ¿A casa de su madre? Pero esas explicaciones Dios, como no quería contarlo todo. Al final alquiló un cuarto barato en un piso compartido a las afueras. La habitación era diminuta, los muebles viejos, los vecinos ruidosos. Pero no había elección, le quedaba muy poco dinero. Los días siguientes transcurrieron buscando trabajo. Esteban enviaba currículos, iba a entrevistas, pero en todas partes lo rechazaban. Que si la edad no encajaba, que si le faltaba experiencia, que si simplemente no les gustaba. Una semana después no aguantó y llamó a Pilar. Contestó una voz infantil. «Aló», pitó Santiago. «Santiago, soy papá», dijo Esteban, sintiendo un nudo dentro. «Papá», se alegró el niño. «¿Cuándo vas a venir?» El tío Javier dijo que va a construirnos una choza en el patio. ¿Quién era ese tío Javier? Esteban decidió averiguarlo después. Primero debía hablar con Pilar. «Aló», sonó la voz conocida de su esposa. «Pilar, soy yo», dijo Esteban. «¿Puedo ir? Tenemos que hablar». Pilar guardó silencio y luego respondió. «Ven, pero te aviso, si vienes a armar escándalo, mejor no». «No pienso hacerlo», contestó Esteban, cansado. Una hora después estaba ante la puerta conocida,
sintiéndose un suplicante en su propia casa. Pilar tardó en abrir, al parecer, se preparaba para el encuentro. Había cambiado, estaba más delgada, el pelo bien arreglado, ropa sencilla pero limpia y cuidada. Pero lo principal, en sus ojos ya no había aquella sumisión cansada que había aparecido en los últimos meses de su vida en común. Pasa, dijo, contenida. Los niños corrieron hacia su padre, pero Esteban notó que estaban algo recelosos. Santiago y Soledad se pegaban a la madre, y el pequeño Aurelio ni siquiera lo reconoció. Niños, id a jugar al cuarto, dijo suavemente Pilar. Vamos a hablar con papá. Cuando se quedaron solos, Esteban no supo por dónde empezar. Pilar esperaba en silencio, y en su postura se leía una disposición defensiva. Pilar, sé que me equivoqué, comenzó. He entendido muchas cosas estos meses. ¿Y qué has entendido?, preguntó, sin emoción. Que la familia es lo más importante, que fui un idiota al irme de casa. Pilar lo miró con atención, como tratando de calibrar si era sincero. ¿Y qué pasó con esa mujer?, preguntó. Me dejó, admitió Esteban, cuando se enteró de que había perdido el trabajo. Ah, ya veo, asintió Pilar. O sea, has venido no porque hayas entendido tus errores, sino porque no tienes a dónde ir. Esteban quiso contradecirla, pero comprendió que tenía razón. Si le fuese bien con Rosa María y el trabajo, difícilmente habría pensado en volver. Pilar, pero alguna vez fuimos felices, dijo, lastimero. Tenemos 3 hijos, una vida en común. Lo fuimos, asintió ella. La palabra clave es fuimos. Y luego llamaste a nuestros hijos parásitos y tiraste un plato de sopa. Esteban sintió arderle las mejillas. Esperaba que Pilar hubiera olvidado aquellas palabras, pero ella recordaba cada una. Estuve mal, lo lamento. ¿Sabes, Esteban?, lo interrumpió Pilar. Solo lo lamentas porque la vida te ha dado un golpe. Si todo te hubiera salido bien con esa mujer, ni te acordarías de nosotros. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio donde jugaban los niños. Pilar, dame otra oportunidad, suplicó Esteban. Arreglaré todo, encontraré trabajo, seré un buen marido y padre. No, respondió firme, sin darse la vuelta. Demasiado tarde, Esteban. Ahora tengo otra vida. ¿Qué otra vida?, no entendió él. Trabajo, saco adelante a los niños, me siento una persona y no una sirvienta. Y a mi lado hay alguien que me ayuda, no alguien que exige que le sirva. Esteban sintió un pinchazo de celos. ¿Ese tío Javier?, preguntó. Javier, lo corrigió Pilar. Sí, me ayuda con los niños, y ellos lo quieren. Pero él es un extraño, y yo soy el padre. Pilar por fin se volvió, y Esteban vio en sus ojos una fría determinación. Padre no es quien engendra, dijo. Padre es quien está cuando el niño necesita ayuda. Cuídenme cuentos, cura las rodillas raspadas, enseña a montar en bici. ¿Dónde estabas cuando Aurelio tuvo neumonía? ¿Dónde estabas cuando Soledad fue por primera vez al jardín y lloraba? ¿Dónde has estado todos estos meses? Esteban calló, no tenía respuesta. Vete, Esteban, dijo Pilar, cansada. Construye tu nueva vida. Nosotros nos las arreglaremos sin ti. Quiso decir algo, pero entendió que cualquier palabra sería inútil. Se despidió de los niños, que, al parecer, ni siquiera se entristecieron por su marcha, y salió en silencio a la calle. El gris y húmedo día de noviembre le pareció el fin del mundo. Se había quedado solo, sin familia, sin trabajo, sin futuro. El boomerang que él mismo lanzó por fin volvió y le golpeó con fuerza en la cabeza. El sol de marzo se filtraba tímido entre las nubes, iluminando el asfalto húmedo y las primeras y dudosas yemas en los árboles. La primavera siempre había sido tiempo de cambios, pero para Pilar aquel marzo fue especial, tiempo de decisiones definitivas y de nuevos comienzos. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo en el patio Javier enseñaba a Santiago a jugar al fútbol, mientras Soledad y Aurelio hacían pastelitos de arena. Habían pasado 6 meses desde el día en que Esteban intentó volver a sus vidas. 6 meses en los que todo había cambiado por completo. Pilar ya no era aquella ama de casa apocada que temía hablar de más con su marido. Ahora era una mujer independiente, tomaba sus propias decisiones y no dependía de los estados de ánimo ajenos. Mamá, el tío Javier dice que hoy tendréis una conversación especial. Entró corriendo Soledad, con las mejillas encendidas por los juegos al aire libre. Pilar sonrió a su hija y le acarició la cabeza.
Javier realmente había insinuado que por la noche quería hablar en serio, y Pilar se lo imaginaba. Puede ser, cielo, respondió. Ahora lávate las manos, vamos a comer. En los últimos meses, Javier se había convertido en parte indispensable de sus vidas. Cada día, después del trabajo, venía, ayudaba con los niños, arreglaba cosas en casa, simplemente estaba. Los niños se habían encariñado con él más que con su propio padre, y eso era alegre y un poquito amargo a la vez. Esteban llamaba de vez en cuando, pedía ver a los niños, pero Santiago y Soledad siempre encontraban motivos para no ir con papá. El pequeño Aurelio ni lo recordaba. Pilar no impedía los encuentros, pero tampoco obligaba a los hijos, entendía que los sentimientos no se imponen. Por la noche, cuando los niños se durmieron, Javier anduvo largo rato por la cocina, como reuniendo valor. Pilar fingía estar ocupada lavando los platos, pero sentía su nerviosismo. Pilar, por fin se decidió. Necesito hablar contigo. Ella se volvió, secándose las manos con el paño. Javier estaba nervioso, pero resuelto. Te escucho, respondió en voz baja. Sé que para ti es un tema muy serio, empezó Javier, acercándose, pero ya no puedo callarlo. Pilar, te quiero. Te quiero a ti y a tus hijos como si fueran míos. Pilar sintió que el pulso se le aceleraba. Llevaba tiempo esperando esas palabras, pero al oírlas, junto a la alegría sintió también inquietud. Javier, susurró, ¿comprendes en qué te metes? Tengo 3 hijos, un exmarido, un montón de problemas. Lo comprendo, dijo firme Javier, tomándole las manos. Y nada de eso me asusta. Quiero estar contigo, quiero ser padre para tus hijos, quiero que seamos una familia. Pilar miró sus cálidos ojos castaños y en ellos vio sinceridad y decisión. Aquel hombre estaba dispuesto a aceptarla con todo su pasado y todas las dificultades del presente. ¿Y tu hija? Preguntó en voz baja. ¿Cómo se lo tomará, que tenga madrastra y 3 hermanos? Javier sonrió. Estrella ya me ha preguntado varias veces cuándo vas a ser su mamá, confesó. Te ha tomado mucho cariño. Y a tus niños también. Pilar cerró los ojos, sintiendo como dentro se encendía un calor ilusionado. Qué cansada estaba de estar sola, qué ganas tenía de apoyarse en un hombro fuerte, entregar a alguien su confianza, su cuidado, su inquieto corazón. Pilar, la llamó Javier, suave. Ella se volvió y lo vio de rodillas, con una pequeña cajita de terciopelo con un anillo en la mano. ¿Te casarás conmigo? Preguntó en voz baja, pero muy firme. Javier, susurró ella, soltando un sollozo de alivio. Pero aún no estoy oficialmente divorciada. Te divorciarás. Con calma, sonrió Javier. Y yo te esperaré. 1 año, 2, lo que haga falta. Lo importante es que digas sí. Pilar miró a ese hombre asombroso, dispuesto a esperar lo que fuera necesario, a aceptar a sus hijos, a construir un futuro en común, y de pronto entendió que ya no tenía que temer ni dudar. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, Javier. Acepto. Él se levantó y la abrazó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Pilar se sintió no solo necesaria, sino verdaderamente protegida y amada, como no se había sentido desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Mientras tanto, Esteban estaba sentado en su miserable cuarto del piso compartido, mirando por la ventana un patio gris y vacío. No había encontrado trabajo, en todas partes pedían referencias, y su antiguo jefe daba de él reseñas poco favorables. Tuvo que entrar de mozo de almacén en una tiendecita, el sueldo era mísero y el respeto, ninguno. Su madre llamaba de vez en cuando. Cada conversación terminaba en reproches. Ya te decía yo que Pilar es una buena chica, se lamentaba Esperanza. ¿Y tú qué hiciste? Cambiaste a tu familia por una sinvergüenza. Mamá, basta, respondía Esteban, cansado. No basta. Ahora los niños no quieren verte. Casi no veo a mis nietos, todo por tu tontería. Esteban entendía que su madre tenía razón, y eso lo hacía sentir aún peor. Él mismo había destruido su vida, y él mismo estaba castigado. Solo que no sabía cómo seguir. A veces se acercaba a la casa donde ahora vivía su antigua familia. Se quedaba en la acera de enfrente y miraba las ventanas iluminadas. Veía a Pilar preparar la cena, a los niños jugar, a un hombre desconocido ayudar a Santiago con los deberes. Entendía que esa vida ya no era suya. Él mismo había reescrito su destino, y volver allí era imposible. Una vez, en una triste tarde de abril, Esteban se decidió y marcó el número de Pilar. «¿Aló?», contestó ella.
En su voz no había ni ira, ni tristeza, ni alegría, solo una cortesía cansada, un leve desinterés. Pilar, soy yo, dijo él. ¿Podemos hablar? Habla, respondió escueta. He oído que piensas casarte, consiguió articular con dificultad. Sí, confirmó Pilar. Estoy presentando los papeles del divorcio. Pilar, quizá lo intentamos otra vez, preguntó él con tono suplicante. ¿Por los niños? Pilar guardó silencio y luego respondió con calma. Esteban, ¿alguna vez pensaste en los niños cuando me engañabas? ¿Pensaste en ellos cuando los llamaste parásitos? ¿Pensaste cuando lanzaste el plato de sopa? He cambiado, intentó convencerla Esteban. He entendido mis errores. Lo único que has entendido es que te quedaste solo, dijo Pilar con dureza. Si esa mujer no te hubiera dejado, ¿estarías hablándome ahora? Esteban calló, comprendiendo que tenía razón. ¿Lo ves?, prosiguió Pilar. Esteban, te he perdonado. Pero eso no significa que esté dispuesta a volver contigo. Ahora tengo a alguien que me valora, que quiere a mis hijos, que está listo para ser un verdadero marido y padre. ¿Y nuestros hijos?, preguntó Esteban. Se van a olvidar de mí del todo. No te han olvidado, respondió Pilar con honestidad. Solo recuerdan cómo eras en los últimos meses de nuestro matrimonio, y no quieren volver a eso. Pilar, pero yo soy su padre. Padre no es solo lazo biológico, dijo ella. Padre es quien está ahí todos los días, quien ayuda con las tareas, cura los resfriados, consuela después de una pelea con los amigos. Javier hace todo eso cada día. ¿Y tú dónde estabas? Esteban entendió que discutir era inútil. Él mismo había hecho su elección y ahora cosechaba lo sembrado. Pagaré la manutención, prometió. No hace falta, dijo Pilar de manera inesperada. Javier adoptará a los niños. Tomarán su apellido. No tendrás que preocuparte de nada. Aquellas palabras dolieron más que nada. Sus hijos llevarían el apellido de otro y considerarían a otro hombre su padre. Y él mismo era culpable de ello. Pilar, dijo ronco, ¿puedo al menos verlos de vez en cuando? Si ellos mismos lo quieren, respondió. No voy a obligar a nadie. Tras esa conversación, Esteban entendió que había perdido a su familia de forma total e irreversible. Esos niños a los que llamó parásitos ahora eran felices sin él. Y la mujer a la que consideró una ama de casa aburrida construía una nueva vida con un hombre que supo valorarla. La boda de Pilar y Javier se celebró en mayo, cuando la ciudad se hundía en jardines floridos y todo alrededor respiraba renovación y esperanza. Fue una ceremonia sencilla, solo los amigos y familiares más cercanos. Los niños estaban encantados, Santiago llevó los anillos con gran solemnidad, Soledad esparcía pétalos de rosa, y el pequeño Aurelio dormía en brazos de su nueva abuela, la madre de Javier. Pilar estaba preciosa con un sencillo vestido blanco pero, sobre todo, irradiaba felicidad. Al lado de Javier se sentía una mujer de verdad, y no una criada agotada. ¿Prometes querer a mis hijos como a los tuyos?, susurró al novio cuando estaban ante el altar. Lo prometo, respondió Javier con firmeza. Y prometo no dejarte sentirte sola nunca. Después de la ceremonia fueron a un pequeño restaurante donde les esperaba la mesa festiva. Los niños corrían entre las mesas, reían y jugaban. La hija de Javier, Estrella, ayudaba al pequeño Aurelio a comer pastel y Santiago le explicaba muy serio las reglas de algún juego infantil. Ahora sí que somos una familia grande de verdad, dijo Soledad, trepándose al regazo de Pilar. Sí, mi cielo, sonrió Pilar. Ahora somos una familia grande y unida. Javier abrazó a su esposa y miró a los niños, que ahora eran también sus hijos. ¿Sabes?, le dijo en voz baja. Le doy gracias al destino por haberte encontrado. Y hasta le agradezco a tu exmarido que haya sido tan tonto. Pilar soltó una risa. No hablemos de cosas tristes, dijo. Tenemos toda la vida por delante. Mientras tanto, Esteban estaba sentado en su habitación y miraba las fotos de los niños que había hecho a escondidas unos días antes, cuando se quedó frente a su casa. En las imágenes se les veía felices y despreocupados, jugando con su nuevo padre, riendo y en ninguna foto había añoranza por él. Entendió que, de verdad, los niños eran felices sin él, que Pilar había encontrado su felicidad con otro hombre, y él se había quedado solo, con sus errores y sus remordimientos. El boomerang había vuelto con creces. Quiso libertad y obtuvo soledad. Quiso una vida fácil y encontró necesidad y humillación. Soñó con una amante joven y guapa,
y recibió a una mujer calculadora que lo dejó ante la primera dificultad. Esteban se acercó a la ventana y miró la tarde primaveral. En algún lugar de esa gran ciudad, su antigua familia celebraba un nuevo comienzo. Y él, allí, en una habitación miserable, hacía balance de una vida hecha añicos. ¿Y quizá eso es la justicia? Quedarse solo para entender el valor de lo perdido, para recordar el resto de la vida lo fácil que es destruir la felicidad y lo difícil que es recuperarla. El viento de primavera trajo por la ventana abierta el olor de los manzanos en flor y el sonido de la risa infantil. En algún lugar cercano, los niños jugaban en el patio, disfrutaban de la vida, se sentían protegidos por el amor de sus padres. Esteban cerró la ventana y se apartó. Sus hijos también jugaban en alguna parte, pero ya sin él. Y eso era fruto de su propia elección, de su propia culpa. El boomerang siempre regresa a quien lo lanzó. Y a veces ese golpe se convierte en una lección para toda la vida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.